Hola, muy buen día. Hoy quiero dedicar 5 minutos de tiempo para hablar de la declaración de renta en los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, porque son funcionarios del Estado que no están exentos de esta obligación tributaria. Y para esto vamos a hacer un ejercicio y explicar una particularidad en especial en este tipo de funcionarios. Vamos a remitirnos a las rentas de trabajo. Para iniciar vamos a borrar esta información. Vamos a suponer un funcionario con unos ingresos que me los voy a inventar de 96 millones, unas prestaciones entre primas de vacaciones y primas de servicios, teniendo en cuenta un salario promedio de más o menos 7-8 millones de pesos. Coloquemos un ingreso X. Listo. Eliminemos esto. Incluyamos las cesantías que le giran al fondo de cesantías. En este caso creo que le llaman caja de honor. Supongamos unos 10 millones de pesos. Bueno, con esta información vamos a empezar a hacer un ejercicio corto para explicarles a qué punto quiero llegar, en qué punto me quiero enfocar yo. Apliquemos unas depuraciones básicas que se podría traer cualquier funcionario. Perdón. Coloquemos 3.500.000. Hagamos lo mismo acá. Y ya tenemos unos dependientes económicos. Perdón, disculpe. Aquí ha colocado 140 millones. Y vamos a hacer un ejercicio con un funcionario que percibe 120 millones de pesos. Y aquí en este extracto del formulario de las rentas de trabajo, observamos cómo va quedando las rentas líquidas de trabajo. Así nomás, lo dejamos así, sencillito, para dar una explicación muy importante, muy interesante para este tipo de funcionarios. Así como están las cosas, nos vamos a ver el formulario y observamos que me va a liquidar un impuesto de 8 millones y un anticipo, para un total de impuesto a pagar de 12.200.000 pesos. Y antes de que me digan, aquí a esta persona se le quedó un saldo pendiente por imputar, desde luego que sí, pero yo inicialmente quería que vieran el tratamiento sin incluir ese concepto tan importante, ese beneficio que se pueden tomar los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y nos referimos a lo que establece el artículo 206 en el concepto de exceso de salario básico. Voy a resaltarlo aquí con amarillo: exceso de salario básico de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía. Debemos tener en cuenta algo muy importante, que para el año grabable 2018 este concepto también se imputaba, pero con una particularidad, que cuando íbamos a hacer esta limitación de las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, es decir, para establecer hasta qué proporción de esas deducciones y rentas exentas me podía tomar, entonces hasta allí este concepto si sumaba hasta el 2018, si sumaba para calcular el límite del 40%, si sumaba, es decir que con esto, llegándose a exceder del 40% de la renta líquida, me tomaba un valor X, y con el año 2019 me tomaba un valor Y muy diferente.
Para el caso vamos a suponer, como ya este ejercicio está incluido, de que no me someta al límite del 40% es exceso, vamos a incluir un valor aproximado teniendo en cuenta que esos excesos de salario básico de estos funcionarios participan en un mayor porcentaje de sus ingresos. Vamos a suponer 65 millones de pesos. Y es que a estos miembros de las fuerzas militares y de la policía, cuando les entregan el certificado de ingresos y retenciones, el formato 220, el cual es el que utilizamos muchos contadores para trasladar los saldos a esta plantilla, para trasladar los saldos a la declaración de renta. A ellos les entregan un anexo donde discriminan algunos conceptos, entre ellos el exceso de salario básico de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía. ¿Ok? Entonces, ¿a qué punto o en qué punto me quiero enfocar yo? Que ya incluyendo estos 65 millones en otra casilla para que queden sometidos a limitación, como venía siendo el tratamiento hasta el año gravable 2018, me seguía generando un impuesto. En conclusión, hasta este punto, de que en el año gravable 2018, muy seguramente con este tratamiento de utilizar este exceso de salario básico como renta exenta, con la limitación del 40%, muy seguramente en el año gravable 2018 se presentaban algunos casos, por no decir muchos, que sometían a este contribuyente a pagar un impuesto mayor a cero. Ahora vamos a hacer el ejercicio para el año gravable 2019 y teniendo presente este artículo 206. Vamos a leer ese artículo 206 que en la ley 1943 del 2018 creó un parágrafo cuarto, y el parágrafo cuarto dice que las rentas exentas de los numerales 6, 7, 8 y 9, entre ellos está el exceso de salario básico, no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral tercero del artículo 336 del Estatuto Tributario. En resumen, lo que dice este estatuto, que habla sobre la limitación del 40% y que en todo caso no supere las 5040 VTs para efectos de esta limitación. Entonces, en el año gravable 2018 manejábamos 3 conceptos que no se sometían a esa limitación, pero para el año 2019 manejamos 6 conceptos si hablamos de personas naturales que utilizan las rentas de trabajo. Hay un séptimo concepto que no vamos a traer en este momento a esta explicación y que se puede también someter, que no queda sometido a la limitación. Pero ahorita nos limitamos a estos 6 conceptos, dentro de ellos el exceso de salario básico. En ese sentido, vamos a imputar estos de acá, los vamos a imputar en esta casilla. Borremos esto. Al imputarlos en esta casilla, observemos el extracto de formulario que me genera una renta líquida de trabajo de 27 millones de pesos. 27 millones de pesos. Y nos vamos al formulario 210. Y en el formulario 210 no me genera ningún impuesto. Entonces, en este punto es el que yo quería enfocarme para dar una explicación tácita, lo que se refiere al tratamiento especial a este concepto de excesos de salario básico de los miembros de las fuerzas militares. Entonces, fueron 27 millones. ¿Por qué teniendo una renta líquida gravable de 27 millones no tengo que pagar un peso de impuesto? Pues sencillamente porque la tabla del artículo 241, ampliémoslo un poquito para que la vean mejor. La tabla del artículo 241 inicia de unos rangos inferiores a partir de 1090 VTs. Y 1090 VTs para el año 2019 significa
37.354.000 y 27 millones está por debajo de ese rango, lo que quiere decir que no tengo que pagar un valor por impuesto de renta. Entonces observen muy bien esta distinción entre el tratamiento que se le daba en el año 2018 y el tratamiento que se le dio en el año 2019 y siguientes, porque esto quedó ratificado dentro de la ley 2010 del año 2019. Por eso aquí en este artículo 206 queda ratificado, porque este artículo está vigente con esta nueva ley. Con esto dando a entender que es un concepto que significa que debemos entenderlo como una renta exenta y que no se somete a la limitación del 40% para el año grabable 2019. Teniendo claro una cosa, y es un contribuyente que percibió en el año 120 millones de pesos. 120 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, espero que esta explicación sea muy importante y le sirva a muchas personas para resolver muchas dudas. Feliz día.